Bienvenidos en esta tarde a este encuentro, a este webinar, donde estaremos hablando de tendencias de la comunicación de gobierno. Esto enmarcado en nuestro diplomado de marketing político y campañas electorales, que está muy próximo a comenzar. Comienza en pocos días, en 2 semanas, el 19 de marzo. Y hoy tenemos el placer y el agrado de recibir a Claudia Ortega, quien nos va a estar contando sobre estas tendencias. Acá me presento, mi nombre es Maripierre Martins, los voy a estar acompañando en la moderación de este espacio. Y antes de empezar, pues voy a presentarles formalmente a Claudia Ortega, quien además de su amplia experiencia en el mundo de la comunicación política, es profesora en nuestro diplomado. Bienvenida, Claudia. Claudia es periodista con experiencia en medios de comunicación, gobierno e instituciones públicas y cuenta con un máster de comunicación política. Además, es delegada territorial para Madrid de la Asociación de Comunicación Política, ACOP. Muchas gracias, Mari. Buenas tardes desde España a todos, a todas. Qué maravilla escuchar tantas latitudes distintas, saber que nos están viendo desde tantas partes de, sobre todo, América Latina. Dan ganas de cogerse un avión corriendo e ir para allá. Muchísimas gracias. Espero que sea bastante ameno. Como decía Mari, soy profesora. Os daría alguna sesión en el máster sobre comunicación institucional, que quizás a priori diciéndose esa palabra os puede parecer un poco aburrido o menos atractivo en comparación con quizás otras asignaturas, o sea, otros temas que se vean en el diplomado, pero bueno, voy a intentar quitaros esa idea de la cabeza, que os atraiga también, que os resulte interesante. Voy a hablaros en primer lugar de qué es un poquito esa comunicación institucional y luego veremos algunos ejemplos en los cuales en el diplomado se ahonda mucho más en ellos, se dan muchísimos más. Así que, bueno, sin más dilación, vamos a empezar. Como os decía, no quiero hacer de esto algo aburrido, no quiero daros una clase teórica, ni muchísimo menos, pero sí que vamos a ver algunos conceptos en esta estructura de la sesión que he formado para que os hagáis una idea un poco de lo que posteriormente podremos abordar en el diplomado. Voy a empezar comentando, grosso modo, qué es la comunicación institucional. Tendremos que saber de qué hablamos, porque sobre todo estaréis mucho más acostumbrados, o quizás resulta, como decía, más atractivo hablar de comunicación electoral, pero os voy a explicar un poquito qué es esto de la comunicación institucional o de gobierno. También os quiero contar alguna idea de qué aprenderemos en el diplomado en cuanto a esta sesión se refiere. En cuanto a la comunicación institucional, por supuesto, tendréis muchísimos más temas con otros colegas, compañeros del diplomado que abordar. Veremos algunos tips, hay muchísimos, pero algunos tips para una buena comunicación institucional a día de hoy, porque lo bueno y lo malo es que vivimos en un mundo muy cambiante y vais a ver cómo esta comunicación cambia muchísimo. Quizás decís, bueno, si ya me estás poniendo ejemplos, ¿qué cosa nueva voy a ver en el diplomado? Las veréis, porque de un día para otro hay muchísimos ejemplos nuevos y la comunicación avanza tan rápido como la vida misma, ¿no? Como la tecnología. Y acabaremos con con algún ejemplo, sobre todo ejemplos, casos de éxito de lo que están siendo las nuevas tendencias en comunicación institucional. Como os digo, pequeñas pildoritas, pinceladas para que os podáis hacer una idea de lo que estamos hablando. Así que vamos a ver primero de todo qué es eso de la comunicación institucional, ¿no? Obviamente su nombre lo indica, ¿no? Es aquella que se realiza desde las instituciones públicas y o la que realizan los representantes públicos cuando ostentan el poder. Es decir, hablamos de cómo comunica un gobierno, una institución, un responsable político, pero no un líder de la oposición o un candidato electoral en el caso de unas elecciones que busca los votos. Aquí estamos hablando de una persona que ya ha sido elegida, que ya tiene esa representatividad, que ya ha sido votada en unas elecciones, ya sea. Estos conceptos se pueden aplicar tanto en ámbito local, más regional, nacional. Sé que tenemos realidades muy distintas, por supuesto. Os pido ya quizás de antemano disculpas si abuso de ejemplos españoles o europeos. Sé que las realidades son muy distintas, pero son conceptos básicos que se pueden, como digo, aplicar a todas las latitudes y a todos los niveles de una administración. Porque el objetivo en todas ellas, aunque sean de realidades muy distintas, con contextos muy cambiantes, es comunicar la acción de gobierno, es rendir cuentas a la ciudadanía. Detrás de ello hay implícito un servicio público, una responsabilidad y una obligatoriedad también de servir a los ciudadanos, tanto a los que te han votado como a los que no. Por tanto, la comunicación institucional
no busca tanto atraer el voto, llamar la atención, apelar a las emociones, sino construir confianza, marca institucional, credibilidad, legitimidad y, por supuesto, también cercanía. Vamos a ver cómo esta comunicación institucional quizás antiguamente, o ya no hablo de hace 20 años, hablo incluso de hace un par de años, era mucho más quizás, bueno, estaba más sujeta, más, menos creativa, ¿no? Ahora vais a ver que todas estas definiciones en la teoría, en la práctica ya no son tantas, porque se han mezclado mucho, ¿no? Los conceptos, tanto la comunicación electoral, ¿no? como con la institucional, siendo que son cosas distintas. En este caso, en la institucional, se caracteriza por informar más que por apelar a las emociones, como os decía, pero ahora vais a ver que el nuevo contexto comunicativo, las nuevas narrativas, las nuevas plataformas, nos obligan quizás a esa hibridación de formatos que nos lleva incluso a veces a mezclar formas de comunicar, ¿no? Pero en cualquier caso, la comunicación institucional siempre tiene que ser clara, directa y sin artificios. Y como digo, eso no significa, y lo vamos a ver con ejemplos, que tenga que ser por eso menos creativa. Vamos a luchar contra este bueno, esta idea popular, ¿no? que tendremos quizás todos en la cabeza. Por eso quería un poco haceros spoilers, o sea, sin hacéroslo, pero crearos un poco el gusanillo. ¿Qué aprenderemos en el diplomado? Bueno, pues vamos a aprender mucho más de lo que os estoy contando acerca de qué es esta comunicación institucional, cuáles son más en profundidad las diferencias con la comunicación electoral, pero sobre todo nos vamos a centrar en ver cómo comunica un gobierno, desde niveles locales a niveles nacionales, ¿no? De todo un país, cómo toda esa estructura, ministerios, presidencia, presidentes, presidentas, comunican desde sus diferentes posiciones. Veremos ejemplos prácticos, casos de éxito, malas prácticas. Y como os decía, esta comunicación institucional está en constante cambio, evolución, innovación. Por eso también es bastante importante en las sesiones ver cómo innovan en la comunicación gobiernos e instituciones. Vamos a ver cómo han avanzado desde los canales tradicionales, ya os digo, hace prácticamente 2 días, antes de ayer, a TikTok, a Instagram, etcétera, donde prácticamente ya todos están y están de forma muy constante. Por supuesto, veremos más claves para comunicar desde las instituciones, muchos consejos, tips, cómo los gobiernos están usando las plataformas digitales, sobre todo para generar conexión y participación ciudadana, mucho engagement, mucho crear comunidad. Y también veremos un apartado de comunicación institucional en situaciones de crisis y emergencias. Es importante, creo que tenéis algún tema más concreto sobre ello, pero es muy importante ver cómo una institución puede y debe comunicar en situaciones de crisis y emergencias, tanto naturales como sobrevenidas, en fin, de muchos tipos. Así que bueno, vamos a empezar con esos pequeños consejos, esos tips para una buena comunicación institucional. Os decía que evidentemente hay muchos, me voy a quedar con unos cuantos porque si no, no acabaríamos, pero sí que me gustaría bueno, que nos hiciésemos una idea de ello. Y lo primerísimo para esto es entender el contexto en el que estamos operando. Pese a que os decía, hay conceptos básicos que son un común denominador para todos. Es fundamental, como en cualquier estrategia comunicativa, hablemos de electoral, corporativa, institucional, me da igual, siempre entender el contexto y adaptarse a él. Es la comunicación la que debe adaptarse a dónde está nuestra audiencia, a qué canales y formatos consume y no al revés. Porque si nosotros no llegamos a nuestra audiencia, si nuestro mensaje no atina, no está bien segmentado, no está pensado, no va a llegar a la ciudadanía, por tanto, no vamos a cumplir con nuestro objetivo, que en nuestro caso, en la comunicación institucional, además, es un mandato de gobierno, rendir cuentas a la ciudadanía, explicar nuestra acción de gobierno y, por supuesto, que nos entiendan. Otro de esos consejos, ahora veremos todos en profundidad y veréis más ejemplos, solo quería un poco resumirlos en esta slide. Vais a ver la importancia de usar un lenguaje y contenido específico para cada plataforma, no usar contenido repetido en unas y otras, cada una requiere su dedicación, su tiempo, su cariño. Y si no podemos dárselo, es mejor no abrir un perfil nuevo en ellas. Vamos a aprender que el lugar también comunica. Esta manida frase de una imagen vale más que 1000 palabras es totalmente cierta también en la comunicación, las imágenes, los lugares, todo suma y todo es comunicación, no solo las palabras. Y también vamos a ver que es muy interesante, muy útil utilizar
pese a que hablamos de comunicación política, comunicación institucional, usar perfiles anónimos, portavoces de segundo nivel, ciudadanos de a pie, para nuestras comunicaciones de gobierno, y no solo políticos. Vais a entender ahora por qué. ¿Y por qué es tan importante entender el contexto? Bueno, pues lo primero, lo que os decía, es la comunicación la que debe adaptarse a ese contexto y no al revés. Si el contexto cambia, la comunicación, y por tanto nosotros, también debe hacerlo. Ahora vivimos en un mundo caracterizado por, grosso modo, por estos tres grandes hechos, ¿no? Vivimos en una economía de la atención. Ante múltiples estímulos se compite por la atención, se compite por captarnos, por que nos quedemos, nos enganchemos en 3 segundos. Eso es muy complicado, eso nos requiere un esfuerzo, nos requiere entender unos códigos, los propios de las plataformas, los lenguajes, para poder estar y ser efectivos en nuestra tarea comunicativa. Nos exige, por tanto, el lenguaje de las redes sociales, entenderlo. Hay que entender las nuevas retóricas comunicativas. Es más breve, visual, empática, narrativa. Son impactos visuales concretos, tienen que ser rápidos, tienen que llegar a la emoción también, pese a que estamos hablando de comunicación institucional. No está reñido con lo que os he dicho antes de esas definiciones tradicionales, lo vais a ver. Y por supuesto también lo que os decía, vivimos en un mundo en el que se ha producido una completa hibridación con formatos de entretenimiento. Ya se informa a través de cosas que quizás antes solo, bueno, pensábamos que eran para nuestro tiempo libre, como ver vídeos, pelis, escuchar música. No, no, ahora todo eso suma y también es informativo, es contenido informativo y por tanto tiene que estar presente en nuestra comunicación institucional. Si cada generación habla, consume contenidos y se informa en espacios diferentes, pues digo yo que es obvio, ¿no? Para todos y para todas, que habrá que comunicar de forma diferente. Y eso es precisamente lo que están haciendo gobiernos, responsables públicos. Han pasado, digámoslo así, en un plan general, de la nota de prensa al desembarco de todos estos líderes, pero también de las instituciones, en TikTok e Instagram. Por eso a mí me gusta hablar y hacer mucho hincapié de nuevos canales y formatos. Hay que estar atentos a ellos, hay que entenderlos y hay que hablar como hablan ellos para que nos puedan entender. Vosotras pensad, si tú de repente no te irías a Alemania a hacer un speech, un algo, hablando en nuestro caso en español, porque no nos entenderían, ¿no? Obviamente, habría algunas personas que sí, pero no se nos pasaría por la cabeza. Si queremos que 9 de cada 10 personas en Alemania nos entiendan, tendremos que hablar su lengua, ¿no? Normalmente. Pues en este caso es lo mismo. Si queremos llegar a audiencias que están completamente digitalizadas, que sobre todo son nativos digitales, tendremos que hablar en sus idiomas. No quiero decir con esto que haya que abandonar los canales tradicionales. Y por supuesto, en estas sesiones, en el diplomado, veremos ejemplos de uno y otro, solo que en este webinar he sintetizado en estas nuevas tendencias, porque es lo más atractivo, que se están viendo ahora en las redes sociales. Y por supuesto, para entender el contexto, no podemos ser ajenos a los datos. Hay que apoyarnos en datos, en estudios. Afortunadamente, hay muchos estudios que nos hacen el trabajo un poquito más fácil, pero no podemos vivir de espaldas a los informes, a los estudios, a las encuestas que nos van a decir los patrones de consumo de nuestra audiencia. En primer lugar, tendremos que segmentar, tendremos que dar respuesta a estas 5 W del periodismo, ¿no? El qué, quién, para quién, lo normal, ¿no? ¿Dónde voy a comunicar? ¿Cuándo voy a comunicar? ¿A quién? ¿Por qué? ¿Cuál es mi objetivo? Y cuando tenga claro a quién, tendré que buscar dónde está mi audiencia. Porque si yo quiero ir a una audiencia joven y comunico en un periódico o en una televisión cuando los datos apabullantemente me están diciendo que los jóvenes ya no consumen periódicos y consumen televisión, pues mi mensaje no va a llegar, mi comunicación va a ser un fracaso. Eso hay que tenerlo muy claro y viceversa también. Si voy a un público mayor, un público muy local, donde en mi territorio, en mi región no hay un amplio acceso a Internet o la ciudadanía no consume muchas horas de redes sociales, pues a lo mejor tampoco tengo que gastar esos recursos, tanto económicos como humanos, en comunicar en redes sociales, ¿no? Es muy importante entender el contexto. Y os he traído aquí, ahora cuando compartamos la presentación, tenéis los links, tenéis los vínculos para poder acceder online a esos estudios. Pero es que vais a ver que más o menos, grosso modo, la conclusión es la misma, ¿no? Decía yo, hay muchísimas diferencias en todas las latitudes, pero realmente la conclusión sigue siendo la misma. Veréis, un estudio de Metricol, ¿no? A escala global, que es el que ha hecho en 2026, normalmente se centra mucho en Latinoamérica, esta vez lo ha hecho bastante de alcance mundial, nos dice que TikTok es la red con más alcance, interacciones y potencial para crecer en este 2026.
Pero es que un estudio de Estados Unidos nos dice que TikTok ya es una herramienta para informarse. Ya no solo se usa. ¿Os acordáis de estos bailes del principio de TikTok? Donde casi que la gente era, ¿cómo va a estar un político, ¿no? Yo asesor de comunicación, asesor de gabinete, asesor político, ¿cómo voy a recomendar a mi líder, a mi candidato que se ponga a bailar en TikTok? No, es que ahora ya TikTok no es para bailar, es también para bailar, pero también para consumir política. De hecho, fijaos, en Estados Unidos, 1 de cada 5 estadounidenses, un 20%, ya se informa, es decir, consume política, consume información a través de TikTok. En 2020 era un 3%. Ha saltado un 17% en cuestión de 5 años. Imaginad la rapidez con la que cambia esto, por eso os decía. En Europa, muy similar, el 65% de los jóvenes ya consume contenido político exclusivamente a través de plataformas. A un chaval de 15 a 24 años no le hables de periódicos en papel, ni de televisión. En España, en mi caso, pues fíjate, ¿no? Más claves. WhatsApp es la red más utilizada. Tiene un alcance muy alto. Telegram, la que más ha subido. Por tanto, a lo mejor, si no tengo Telegram en mis estrategias, tengo que empezar a entender y a plantearme que debería estar ahí. Y YouTube es la tercera plataforma con más usuarios únicos mensuales. De hecho, ya les están llamando la televisión de los jóvenes. Por tanto, a lo mejor no es que los jóvenes no consuman televisión, es que no consumen televisión generalista, pero sí que consumen vídeo. De hecho, vais a ver que el streaming y el vídeo, estoy haciendo spoiler un poquito, son los formatos que han ganado las tendencias de comunicación de este año. Y Latinoamérica, de donde venís la mayoría de vosotros y vosotras, los datos son apabullantes. Según el mapa del consumo de medios digitales de AMI de 2025, ojo a esto, al tema de los podcasts. 135 millones de oyentes en 2023. Y en 2027, que eso es pasado mañana, ya deberíamos estar pensando en las estrategias de comunicación de 2027, podría ser la mayor audiencia global. Es decir, dice que solo Latinoamérica, solo la audiencia de podcast de Latinoamérica será superior a la de todo el resto del planeta. Imaginaos el potencial para hacer comunicación, en mi caso de lo que os estoy hablando institucional, que hay en los podcasts. Y además, os están dando la clave de que los podcasts también son un recurso para informarse políticamente, porque las noticias son el principal género que escuchan las personas latinoamericanas a través de los podcasts. Y otra tendencia que hemos visto en el resto de estudios, las redes sociales como medio de información. TikTok ya es líder de indiscutible. 71% de los usuarios lo usan para consumir contenido político. Insisto, ya no va de bailecitos, ya no es, como deciros, voluntario estar. No, hay que estar en TikTok, pero hay que estar bien. Instagram, pues, es todavía la red social preferida por la generación Z. Por tanto, visto un poco el contexto, visto un poco dónde está mi audiencia, vistos los canales que son los que más está usando la ciudadanía, la gente a la que me quiero dirigir en función de cada política, en cada estrategia, no hay que perderlo de vista, no todas las estrategias, o sea, no todas las políticas o las decisiones comunicativas van dirigidas a las mismas personas, tienen el mismo objetivo. Hay que analizar esto y segmentarlo mucho, muy bien antes, ese trabajo de campo, ese trabajo previo. Pero una vez sé dónde está mi audiencia, tengo que decir, vale, ya sé en qué plataformas tengo que centrarme. ¿Cuáles son sus códigos, sus especificidades? Porque esto es compartido para todas. Esto es claro. Hay que crear un mensaje específico para una audiencia específica, que es distinta en cada red social, con un lenguaje, formato, ritmo y códigos también específicos de cada red social. Como consultores, como asesores, como miembros de equipos de gobierno, como políticos, tenéis que tener claro que es necesario ya reservar un tiempo específico en la agenda para grabar contenido propio para redes. Ya no vale con ese refrito del vídeo, de la rueda de prensa o del acto institucional que he tenido esta mañana, no. Tengo que aprovechar ese acto para además, paralelamente, complementariamente, grabar un vídeo específico. Y como os decía, no subáis refritos de ruedas de prensa, reuniones o vídeos hechos para otras redes. Lo primero es porque el algoritmo muchas veces penaliza, no te va a posicionar bien, porque va a detectar que ese contenido no es para ti y sobre todo porque pensad, si yo soy un chaval joven que estoy acostumbrado, os insisto en lo de chaval joven por el tema de las nuevas plataformas, que estoy acostumbrado a que me hablen en un determinado lenguaje y con unas determinadas, un vídeo en vertical, con unas determinadas claves, si yo de repente me encuentro un vídeo que no se ajusta para nada a eso, que es de repente como si me estuviesen hablando en un idioma que yo desconozco o que me viniese un marciano de Marte,
yo no voy a entender nada. Y es que además en esta economía de la atención de la que os hablaba hace un segundo, voy a hacer scroll, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy conscientes de eso. El tercer tip del que os hablaba es el lugar que también comunica. ¿A qué me estoy refiriendo con ello? A que si tienes que anunciar una política, una medida, lo que sea de tu acción de gobierno, hazlo en un lugar que represente lo que estás diciendo y con el público, a ser posible, delante al que va dirigido. Vas a crear mucho más engagement, más credibilidad, muchísimo más impacto en la comunicación que si lo comunicas desde una sala de prensa, desde una sala totalmente inocua, con un atril, etcétera. El escenario siempre suma, y lo vais a ver aquí en tres ejemplos. Donald Trump anunciando al principio de su mandato un aumento de los aranceles a la importación de acero. ¿Dónde lo hizo? En una industria siderúrgica, con los trabajadores de ella allí. Esto suma. No es lo mismo, no consiguió el mismo impacto para nada que si lo hubiese hecho desde el despacho Oval. Y mira que Donald Trump tiene impacto. Pero esto comunica. Lo vamos a ver aquí súper claro también. Zoran Mandami, está ahora mismo uno de los grandes ejemplos de la comunicación institucional. Es maravilloso seguirlo, como está rompiendo con todos los clichés, ¿no? Ha anunciado su medida estrella de hace pocas semanas, esa guardería gratis en toda Nueva York. ¿Y dónde se fue a anunciarlo? A una guardería lleno de niños pequeños que seguramente no se estaban enterando de nada de lo que les decía, pero los papás y las mamás sí, los docentes, los profesores y las profesoras también. Se puso a cantar con ellos, se puso a jugar con ellos y obviamente es una forma de comunicar lo mismo que vas a comunicar a través de un comunicado escueto o una entrevista en televisión, con mucho más impacto, tanto visual como vas a interesar más, vas a llegar más a esa audiencia específica a la que quieres llegar, que en este caso, ¿a quién interesa? Pues a los papás y a las mamás, a las familias de los niños que van a las guarderías, ¿no? Quizás a mí, que no tengo hijos ni hijas, pues me va a dar un poco más igual y no soy el público objetivo de tu medida, pues te tienes que ir a ese público objetivo, ¿no? Sadiq Khan, el alcalde de Londres, en Gran Bretaña, en Reino Unido, presentó hace poco también, os digo que son ejemplos muy recientes, una red de bus express con un vídeo desde un autobús y además lo hizo con un influencer. O sea, fue un win-win, ¿no? ¿Dónde voy a presentar esto? Pues no me voy a ir a un taxi, me voy a un autobús, que es donde quiero que veas lo que va a significar tener una red de bus express alrededor de Londres. Son ejemplos. Lo que os comentaba al principio, que a lo mejor os habéis quedado también un poco dubitativos con eso de usar perfiles anónimos. Me refiero a que usar portavoces anónimos para explicar políticas de tu gobierno, que os creéis que no, es mucho, bueno, tampoco mucho, pero en ocasiones puede ser mucho más eficaz que lo haga un político o una política. ¿Por qué? Porque generas un efecto espejo, es decir, gente como tú hablándote de tú a tú, entendiendo tus problemas. Ese es ejemplo que tenemos ahí a la derecha, un profesor para explicar las oposiciones a docente. Eso fue en una región de España, en Cataluña. ¿Quién mejor que alguien que ha pasado por un proceso opositor, que ya es profesor, que lo ha conseguido, para explicarte cómo es el proceso de admisión, cómo te tienes que preparar, qué trámites burocráticos tienes que hacer? Es mejor que te lo cuente él, alguien de tu edad, alguien de tu generación que ha pasado por lo mismo, que te entiende, que sientes empatía, aunque realmente incluso sea un modelo y no sea una persona real, da igual, lo podemos también, ¿sabes? Un poco imaginarnos qué, pero da el pego, ¿no? Eh, Vas a generar muchísima más conexión, empatía, cercanía, engagement con esa persona que realmente quiere recibir esa información que si se pone el responsable político de educación del gobierno, que puede producir un efecto rechazo, porque los vídeos protagonizados por políticos, sobre todo para llegar a una audiencia no politizada, ¿no? Porque tenemos que diferenciar, quizás hay veces que, sobre todo en el día a día, ¿no? Que estamos enfrascados en ya no tanto política, ¿no? Sino politiqueo, si me permitís la expresión, pues bueno, eso al final va a una audiencia muy cafetera, muy politizada, muy que consume medios de comunicación, etcétera. Pero si queremos llegar a otro tipo de público, a unas audiencias diana, que podríamos llamar, o audiencias menos politizadas, más difíciles de que estén en nuestro día a día, la gente no tiene por qué saber cuál es mi día a día político, pues es mejor incluso recurrir a este tipo de perfiles. Vamos pasando ya a casi la última parte de la presentación. Como os decía, podéis acumular preguntas en el chat. Espero que os esté resultando interesante. Vamos a ver algunas visto estos tips, estos consejos, bueno, pues cómo lo están haciendo realmente ahora mismo gobiernos e instituciones en el mundo actual, en este contexto nuevo que os estaba explicando. Lo primero es que con este mundo que os he contado, ¿no? Con este contexto, una vez ya lo hemos entendido,
Pues la siguiente pregunta es, ¿cómo consigo impacto en esta nueva comunicación institucional? ¿Cómo consigo ser efectivo? Bueno, pues lo primero, y lo que os llevo diciendo toda la sesión, es un poco que la comunicación institucional ha pasado de solo tener el objetivo de informar, ¿no? De rendir cuentas, de ser muy asépticos, muy neutrales, muy soy tu institución, soy tu alcalde, soy tu ayuntamiento y te digo que mañana se va a abrir la calle, qué tal, a que eso no vaya reñido con que también hay que emocionar y entretener, porque como os decía antes, vivimos en un contexto de economía de la atención. La gente no tiene tiempo ni ganas de escucharte. Ya nos cuesta elegir una película en una plataforma, incluso un vídeo en TikTok, como para estar pendiente. Entonces tenemos que hacérselo lo más fácil y lo más atractivo todo posible. Entonces, eso no quiere decir que dejemos de informar, sino que quizás lo hagamos de otra forma, con infografías, con vídeos, con tutoriales, con carruseles, con Q&A. ¿Vamos a emocionar? Pues también incluso en comunicación institucional está permitido y debe ser usar testimonios, historia de vida, humanizar políticas. Y por supuesto hay cosas que, como os decía, parece que sean para entretener o para jugar, pero el humor, los memes, la gamificación son súper útiles también en comunicación institucional. ¿Por qué? Porque lo que queremos, lo que necesitamos para competir en este contexto comunicativo es cercanía, diálogo, agilidad, empatía, storytelling, escucha con nuestros ciudadanos. Todo eso va a hacer que nuestra comunicación institucional llegue a nuestro público y sea más efectiva. Y para eso, si antes hemos visto dónde está nuestra audiencia, ahora tendremos que entender qué formatos gustan más a nuestra audiencia, ¿no? Para conseguir que estén más de 3 segundos con el móvil en la mano viéndolo. Pues lo mismo, he vuelto a traer estos 4 informes que os ponía antes y veis claramente las palabras en negrito que se repiten: reels, carruseles, vídeo, reels, vídeo, vídeo, vídeos cortos. Contenido conversacional, ahí es donde entran los podcasts. Es muy interesante el tema de los podcasts y lo vamos a ver más en el diplomado, como ya muchas instituciones están lanzándose a los podcasts, ya no solo candidatos, partidos, que por supuesto instituciones están viendo un filón. Acordaos lo que os decía de lo que va a ser la audiencia global en Latinoamérica, para que lo tengáis presente, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un poco los formatos que mejor están funcionando, ¿no? Directos, Q&As, reels, carruseles, vídeos cortos, vídeos selfies, porque ahora hemos pasado del vídeo al vídeo selfie, que da una sensación de mucha más naturalidad, y los podcasts. Y lo vamos a ver, como os decía, con algún ejemplo. De esos vídeos selfies, os he traído varios ejemplos. ¿Para qué sirven? Pues para muchas cosas. Lo primero, para generar para conseguir ser mucho más naturales. Os pongo ahí en verde, edición de vídeo, son adrede, lo vais a ver ahora en los ejemplos, en este trozo de pantalla blanca que van a empezar a caer. Son unas ediciones de vídeo amateurs intencionadamente caseras. No es que no tengan recursos, pero también es una forma de deciros que con pocos recursos, me adelanto ya seguramente algunas preguntas que me diréis: es que yo soy asesor, consultor de un pequeño municipio, pueblo en el que, claro, no tenemos tantos, por supuesto, y obviamente no somos naifes, pero ahora todo el mundo, casi todo el mundo tiene un móvil en la mano, que graba, que hace vídeos. Es muy fácil hacerse un vídeo selfie y es muy, muy, muy efectivo. No quiere decir que eso esté reñido con la profesionalización de la comunicación política, que cada vez es más alta. Pero no hace falta un plató de televisión para hacer un vídeo. ¿Para qué sirve un vídeo selfie? Pues, por ejemplo, para anunciar una inversión, acción de gobierno. El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, hace apenas 3 días consiguió cerrar un acuerdo con Amazon para una inversión de 18.000 millones de euros en España. ¿Y cómo la anunció? Pues aparte de los canales tradicionales, grabó un vídeo selfie, un contenido específico, se grabó específicamente, reservó un momento de su agenda para grabar este vídeo, en el que se hacía un vídeo selfie él mismo contando a la cámara desde el lugar en el que había tenido la reunión y había cerrado el trato. También para mostrar el lado humano del político. Sigo con el presidente del gobierno de España, ya he dicho que lo sentía porque me toca un poco de cerca y porque son ejemplos de este mismo fin de semana y son muy, muy, muy efectivos. Se grabó, es una persona que le gusta mucho el deporte, en este caso hacer bicicleta, se grabó haciendo una ruta de enduro por la montaña, algo que le gusta mucho, con el propio móvil él mismo, con una cámara de estas frontales, como si te grabases tú para tus colegas. Y esto le permitió mostrar su lado humano del político, que no está reñido con ser presidente del gobierno. Cercanía, conectar con audiencias, como decía antes, no politizadas, con gente joven que está en TikTok, pero quizás también con nichos, por ejemplo, los amantes del ciclismo,
a los que no todos tiene por qué gustarles la política y quizás no llegas por otra parte, pero de esta forma sí. Y también, pues para explicar prioridades de gobierno. Este es el nuevo primer ministro de Países Bajos, la semana pasada. Acaba de llegar al poder. Es el más joven de la historia de Países Bajos, 38 años. Pues el primer vídeo que hizo en su cuenta institucional fue grabarse un vídeo selfie mostrando su despacho en el que todavía estaba lleno de cajas porque se estaba mudando en ese momento, por tanto da una sensación de empatía con el ciudadano normal de a pie porque te está diciendo yo también cambio de trabajo y voy como cuando tú lo haces y vas de un despacho a otro con la caja de cartón llena de tus bártulos que has recogido de tu anterior oficina y las llevas a la nueva. Pues lo mismo, ¿no? Soy un ciudadano como vosotros. ¿Por qué? Porque además eso da coherencia y conexión con su generación. Coherencia con la campaña electoral que había hecho y que le había llevado hasta ahí. Y segundo, porque si es el presidente del gobierno más joven de la historia de su país, no tiene que dejar de hablar como una persona de su generación por el hecho de ser presidente del gobierno. No está reñido. Y como os digo, no es casualidad, no es fruto del azar, no es que se estaban aburriendo y han cogido un móvil. Todo esto tiene una estrategia comunicativa detrás, profesionalizada, que esto también lo veremos más en el diplomado y desde aquí, por supuesto, reivindicar esa profesión, esa especialización de que cada vez se necesita más formación. Para ello estáis aquí, para poder formaros. De ahí mi invitación a que podáis cursar este diplomado porque es fundamental. Porque la comunicación, en este caso institucional, avanza tan rápido que tienes que estar en constante proceso formativo y de actualización. El Q&A, ¿no? El formato pregunta-respuesta. Es simple, invitar a tus seguidores a que te hagan preguntas y puedes bien responderlas después en un vídeo, como hacían por aquí Friedrich Merz, el actual canciller alemán, antecesor en el cargo, Olaf Scholz también lo hacía, o incluso envíame preguntas para que yo las responda esta noche en una entrevista en directo en televisión. Esto lo hizo Emmanuel Macron hace unos meses. Emmanuel Macron es una de las personas que más directos hace el presidente de la República Francesa, que más formatos de preguntas-respuesta conecta con la ciudadanía, diálogo. ¿Y qué diferencia tiene esto con lo que os voy a contar a continuación? Bueno, pues que aquí das una sensación de interacción, de escucha, de cercanía, de diálogo con tus conciudadanos, pero tienes muy bajo riesgo. La comunicación está muy controlada, porque al fin tú estás filtrando las preguntas que te llegan. Entonces, no hay ningún riesgo, no hay ninguna excusa que diríamos los asesores de comunicación o los profesionales de la comunicación para que esto lo pudieran hacer todos los responsables públicos. Pero también para responderlas en directo. ¿Y quién no? Ya os lo he dicho antes, que es un avanzado en este juego. Zoran Mandami, el alcalde de Nueva York, en mitad de una nevada, no se le ocurrió otra cosa que dijo, me voy a solidarizar con mi gente. Voy a sacar el móvil, como tantos otros, como si le grabases tú a tu madre un vídeo y le dijeras, madre mía, estoy en plena nevada, como vosotros, también estoy hasta arriba de frío y de lluvia, y lo usó para preguntadme algo que queráis saber sobre la tormenta. Es decir, está dando una información de servicio público. ¿Cuándo va a terminar? ¿Cuánta cota de nieve va a haber? ¿Esto va a seguir en los días próximos? ¿Se ha cerrado alguna parada de metro? Cualquier cosa de esa. Está cumpliendo ese doble objetivo. Dar información de servicio público y conectar con la gente. También lo ha hecho recientemente, esto es de hace unos días, Mette Frederiksen, madre mía, yo el danés no lo llevo, la primera ministra de Dinamarca, disculpadme por la pronunciación, que se ha grabado un vídeo también desde su despacho, perdón, se ha grabado, no, hizo un directo, bueno, pues para explicar, para conectar con la ciudadanía que le daba preguntas en directo. Menos control de la comunicación, es cierto, pero diálogo y autenticidad y muchísimo más engagement. Y no os asustéis porque pese a que sea un directo, si cuentas con un buen equipo de comunicación al mismo tiempo, estarás también controlando. Esa comunicación no se te va a descontrolar. Por ejemplo, no solo hablamos de líderes políticos, de responsables políticos, hablamos también de cuentas institucionales, es decir, de una misma institución. Esta es la cuenta de la Moncloa, la presidencia del Gobierno de España. Y bueno, es un ejemplo de reels, de vídeos cortos, como veis ahí. 3 noticias rápidas de esta semana, te las cuento. 4 cosas que no sabías de la sala de prensa del gobierno, etcétera. Curiosidades, noticias, behind the scenes. Da mucho juego, ¿no? Aparte de informar, pero podemos informar con este formato. 3 noticias rápidas. Como veis, también están usando a portavoces anónimos, perfiles jóvenes.
no solo al presidente del gobierno que ya tiene su canal institucional o a ministros que sí que obviamente aparecen en estos canales, pero ves, están diversificando mucho más las caras que aparecen en esa comunicación, ¿no? Porque al final el gobierno rinde servicio a toda la ciudadanía y tiene que parecerse a ella, ¿no? Tiene que comunicar. Pues para que veáis más ejemplos. ¿Y que se consigue? Informar y entretener. Otros formatos interesantes, el uso de hashtags, subirse a las conversaciones que ya están por ahí en la conversación, ¿no? Esto es muy útil para entrar en una conversación e incluso darle la vuelta si nos interesa. Si se está abriendo una conversación en la que, por ejemplo, se está hablando de pucherazo en unas elecciones y nosotros, pues lo que podemos hacer, aunque digamos que el 90% de los comentarios sean negativos, podemos darle la vuelta, porque podemos aprovechar ese hashtag que ya está en circulación y ya se ha viralizado para introducir nuestra información y explicar, por ejemplo, por qué no puede haber un pucherazo en las elecciones, porque nuestro sistema electoral es garantista. Un ejemplo, veremos muchos otros en el diplomado, como este, por ejemplo, en el que yo soy muy fan, de esta campaña de la Embajada de Suecia, que utiliza, no sé si por allí, por Latinoamérica, usáis esto de no te hagas el sueco, este refrán así popular, o solo es de España, la verdad lo desconozco, pero aquí es muy famoso, muy popular. Es decir, te estás haciendo el sueco cuando te estás haciendo el loco, no me quieres contestar, estás haciéndote el despistado, ¿no? Como que no me has escuchado, pero sí. Y Suecia lo leyó muy bien y dijo, os voy a explicar lo que es hacerse el sueco de verdad. Y aprovechó este refrán, que quizás tiene una connotación negativa, para darle la vuelta y entonces explicar qué es hacerse el sueco y aprovechar y dar cuenta de valores positivos como ecologismo, sostenibilidad, etcétera, etcétera. Y simplemente os he dejado aquí a modo de que podáis acceder a ellos con los enlaces. Para mí, tres líderes políticos actualmente responsables públicos, porque insisto mucho en esta idea, no estamos hablando de candidatos, estamos hablando de personas que ostentan una responsabilidad pública, que para mí son básicos de seguir a día de hoy bueno, para aprender sobre comunicación institucional, comunicación política, pero desde una persona que representa una institución, que es, como os decía, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, con todos esos formatos nuevos que ya combina, ¿no? Esas recomendaciones culturales, esas instantáneas de su vida privada, donde se muestra muchísimo más relajado, desenfadado, esa forma también de comunicar acción de gobierno y de las cosas que se hacen, ¿no? De como la subida del salario mínimo interprofesional, etcétera, pero de una forma distinta. Emmanuel Macron, el presidente de la República Francesa, aparte de estas formas de comunicar, si os fijáis en estas miniaturas, poco protagonismo tiene, ¿no? Para ser una cuenta de un líder, no está tan personalizado, quizás eso es más de una comunicación más electoral, aunque ahora ya ni eso, pero veis cómo introduce a mucha gente, ¿no? A mucha ciudadanía, aparte tiene unos recursos visuales espectaculares, ¿no? La producción visual que tiene la República Francesa es una maravilla para los que nos dedicamos a esto. Y por supuesto Zoran Mandami, el último en llegar, pero de los que mejor ha entendido de qué va esto de las nuevas tendencias en comunicación política y de cómo llegar y captar a los nuevos públicos. Por algo ha llegado a la alcaldía. Como veis, un presidente de un gobierno, un jefe de Estado, un presidente de una república y un alcalde de una ciudad, que por supuesto es una gran ciudad, no es comparable con un municipio pequeño, pero bueno, son ejemplos que por supuesto estas ideas, estos tips se pueden extrapolar y espero que así os puedan servir de inspiración en vuestras distintas realidades. Así que esta es mi sugerencia final, ¿no? ¿Por qué hacerlo de siempre en comunicación institucional? Atrévete a innovar. Hemos visto que se puede y yo diría también que se debe para conectar con nuevos públicos. Así que muchísimas gracias y espero que esta sección os anime a dar el paso, si todavía tenéis alguna duda, que espero que no, para cursar esta nueva edición del diplomado en el que será un placer volvernos a ver. Un saludo.